¿Qué tal? Es un gusto estar con ustedes en el contexto de este fabuloso foro sobre los medios de comunicación social, geopolítica y cultura de la paz que organiza la Universidad Bicentenaria de Aragua, a la cual pues hemos acudido con mucho placer y con gran orgullo a esta invitación para comentarles un tema, sí, que nos parece de suma importancia en este contexto y que hemos intitulado La espiral del silencio y medios de difusión colectiva. La primera puntualización está en este sentido efectivamente de cómo nosotros entendemos de forma coloquial cuando hablamos de medios de comunicación, que nos estamos refiriendo pues a todas las formas en las que se genera una interacción entre los seres humanos en ese contexto social y de compartir información. Y esto es lo que nos lleva a una precisión muy importante. La razón de que hablemos de medios de difusión colectiva es precisamente para ser mucho más puntuales acerca de qué debe entenderse por estas formas o medios a través de los cuales se genera esta interacción humana. Un proceso de comunicación es mucho más complejo que simplemente un acto de difusión, porque en el proceso de comunicación lo que nosotros hacemos es precisamente buscar la construcción de un proceso de intercambio en cuanto a manejo de informaciones, es decir, hay mensajes, son recíprocos entre quienes forman parte de este proceso. En cambio, la diferencia que encontramos en el tema de los medios de difusión colectiva es la alusión de con qué herramientas se cuenta para ya sea construir un proceso de mera información o un proceso mucho más complejo, que es el de una difusión relativa a la búsqueda de esa interacción, es decir, un proceso de comunicación como tal. Entonces, esa era una posibilidad que nos interesaba hacer porque efectivamente hoy estamos en un medio, en un contexto en el que los medios de difusión colectiva juegan un papel sumamente importante, que efectivamente todo el entorno de la vida social están ahí. Finalmente estos medios y ahora por supuesto más con el desarrollo de las formas digitales de comunicación y de información, las famosas TICs que hemos conocido todos, ¿no? Estas tecnologías de la información y de la comunicación. Entonces, esto nos coloca en una situación mucho más compleja que tendrá que ver precisamente con los grandes temas de este foro. Hablar de una geopolítica, hablar de una cultura de la paz, se hace extremadamente complejo precisamente a partir de esta condición de la alta presencia de los medios de difusión colectiva en todos los contextos. Los que ya tenemos algunos añitos más, pues recordamos cuando éramos niños o adolescentes con la dificultad que había para generar procesos de información o de comunicación derivado de que pues, simplemente no tenían las herramientas. Tú tienes un pariente que vivía lejos de donde tú lo hacías, donde tú radicabas, y pues había la complicación para poder informarle cualquier cosa, incluso hasta algunos medios que ya estaban claramente difundidos y que ya estaban muy asentados en el ambiente social, pues también era muy difícil recurrir a ellos, como el teléfono. Simplemente recordar, evocar esos casos en los que los teléfonos públicos pues estaban saturados y para poder hacer uso de él era muy complicado y habría que esperar hasta horas en algunas ocasiones, ¿no? Hoy, con un clic, estamos en el otro lado del mundo. Hoy, con una sencillez inusitada, basta con tener en nuestras manos un aparato celular, ni siquiera algún aparato que tenga una mayor complejidad cibernética o digital, y podemos estar comunicándonos al otro lado del planeta. Y esto, repito, genera una cuestión mucho, mucho más delicada que implicaría elementos que van más allá incluso del solo hecho de una regulación jurídica, porque por supuesto que también viene este problema, ¿no? O sea, el derecho, en qué momento ha sido una herramienta vasta, suficiente para precisamente regular todo esto de lo que estamos hablando, ¿no? O sea, las formas y los medios de informar, las maneras de comunicarse, que por supuesto todos hemos observado cómo existen situaciones en las que es manifiesto el abuso, no solo el uso, sino el abuso de estas herramientas digitales. Y esto nos lleva a que efectivamente no es, repito, solamente un tema de lo jurídico, sino que también involucra lo moral, involucra lo ético. ¿Y por qué no lo filosófico? Que finalmente todo lo ético tiene que lindar con el tema filosófico.
Y es a partir de esto que precisamente la propuesta que hacemos en el contexto de este foro es la de hablar de la espiral del silencio. Y para esto, pues tengo que explicarme primero en qué consiste esta idea de la espiral del silencio. Hay una autora maravillosa, Elizabeth Noelle Newman, que en los años 60 y 70 del siglo anterior, pues llevó a cabo una serie de estudios relacionados con los procesos electorales que se daban en Europa y con base en esto fue acuñando la teoría que estamos ahorita manejando para efecto de nuestra participación en este fabuloso foro. Ella dice que hay un momento en el que las masas que levantan la voz, los grupos que en algún momento se adueñan de ese escenario de los medios de comunicación social, de los medios de difusión, que aunque sean grupos no necesariamente tan grandes o cuantiosos, basta con que tengan esta posibilidad del manejo de los medios de difusión, pueden generar precisamente este proceso de la espiral del silencio, en donde lo que está sucediendo es que un sujeto o varios sujetos se adueñan de los medios de difusión, de las formas de generar información o comunicarse, y a partir de eso van inculcando un posicionamiento político, un posicionamiento a nivel social también incluso, en el que aunque la mayoría no coincida con ese pensamiento o con esa tendencia, sí, ideológica, pues guarda silencio. Es silente ante esta circunstancia. Y como consecuencia lógica, deja el escenario de la información y de la comunicación en manos de minorías que logran manipular de tal manera todo esto que efectivamente sumergen a esas mayorías calladas, a esas mayorías discretas en una espiral del silencio. Y esto trae como consecuencia que, pues, lo mismo, presenciemos el arribar de gobiernos aparentemente legitimados, pero que en realidad obedecen a lo que fue este aprovechamiento de ciertas minorías de los espacios como de comunicación y de información. Hasta vaya, cosas muy sencillas como puede ser el hecho incluso de alguna apreciación específica de alguna persona por las redes sociales, a través de medios digitales, ¿no? Eh, Hemos hablado incluso en otros contextos, por ejemplo, de un tema como que se le conoce como el linchamiento digital, ¿no? En donde pues tranquilamente algunas voces ahí se levantan, opinan, dicen, y llega un punto en que es tal el grado de injerencia y sobre todo de influencia que empiezan a generar en quienes calladamente observan lo que están haciendo unas minorías, pues que llega un punto en que se convierten en verdades que maneja una sociedad, pero que habría que insistir, pues lógicamente están sesgadas en función del interés de quien se adueña de este espacio eh, de comunicación o de información, y como consecuencia lógica es lo que campea, ¿no? Es decir, lo que se sobrepone a lo que realmente tendría que ser. Esto es muy preocupante porque efectivamente si nos ponemos a pensar en las grandes transformaciones políticas, en los cambios que hay a nivel mundial, en donde efectivamente, si bien es cierto que hoy parece que es más fácil que nos enteremos de todo lo que sucede, también es mucho más fácil que se manipulen estas cosas y que se transite hacia información falsa o información sesgada que lleva a precisamente pues, a la toma de decisiones viciadas, en donde pues no precisamente esas mayorías calladas están tan claras de lo que realmente manejan esas minorías gritonas, esas minorías que se adueñan del escenario comunicacional o de información. En consecuencia, me parece que para aspirar a una idea de la paz, que finalmente sería parte de lo que estaríamos buscando construir juntos. Eh, Esta es una de las cosas que juega un papel importante y que puede ser, por supuesto, un fiel de balanza y que como consecuencia también puede funcionar positiva y negativamente. Es decir, en algún momento esos sesgos de información nos pueden llevar a toma de decisiones equivocadas, nos puede llevar a la asunción de ciertas condiciones como válidas, como verdaderas, ¿sí? Cuando
ya lo hemos dicho, no es la orientación correcta. Y por otra parte, por supuesto que también un uso racional, un uso serio, ético, pues nos puede llevar a un conocimiento más claro de la realidad y que esto a su vez nos comprometa como seres humanos, como parte de toda una sociedad, a hacernos cargo de lo que está sucediendo auténticamente. Entre los medios y a nivel mundial se ha manejado, por ejemplo, una idea que incluso la propia UNESCO ha hecho un ejercicio y ha hecho el esfuerzo, pues porque esto no siga siendo un sesgo tan importante a nivel social y a nivel mundial, de lo que se ha dado por llamar las fake news o las falsas noticias. Y aquí habría que hacer una aclaración también muy importante que espero que compartamos todos, sobre todo por la idea de reflexionarlo, porque independientemente de que es una terminología que se utiliza en este contexto y que a lo mejor nosotros decimos, bueno, no está tan fácil erradicarlo, pues sí, finalmente creo que estaríamos obligados a nosotros tener un manejo diestro de estos planos semánticos. Y lo correcto es hablar de información falsa, no de falsas noticias. ¿Cuál es la razón? Pues porque finalmente toda noticia es una suerte de información. Y cuando hablamos cuando tenemos la palabra noticia, nos referimos a poner en conocimiento algo, pero no estamos evaluando si es falso o verdadero. Es decir, ya el falso o verdadero ya viene en un nivel diferente. La noticia es la noticia, se acaba. Es el hecho de tomar nota, de tomar conocimiento de algo, simplemente. Entonces, hoy cuando en los medios escuchamos esta expresión, sí tenemos que ser cautelosos en cuanto a no caer en esta misma situación de decir, bueno, es que esa es una fake news. No, es información falsa. La noticia es la noticia. No cabe calificación para la noticia si falsa o verdadera. Es simplemente la puesta en conocimiento de algo y eso sí se está haciendo. Es decir, no es falso que me estás informando algo. Lo que es falso es lo que me informas. Por lo tanto, no puedo calificar de esa manera la noticia, sino el contenido de la misma. Y así las cosas, pasa lo mismo con esto que estamos trabajando de esta teoría de Elizabeth Noelle Newman, en cuanto a que esta espiral del silencio estaría también pues, padeciendo de manera significativa la presencia de información falsa. Porque si quien se adueña del medio de difusión, pues simplemente, ¿no? atiende a una visión subjetiva, a una visión completamente ideológica, pues es lógico que el que se impone de esta noticia, ¿sí? Pueda en algún momento considerarlo como algo verdadero, como algo cierto, sin escudriñar más allá o eventualmente incluso aun cuando fuera en contra de lo que podría ser hasta el sentido común o el conocimiento real de las cosas, ¿no? Porque aquí el pecado no consiste curiosamente en el sesgo de la información o en el manejo de las noticias, sino el pecado consiste en el silencio de esas mayorías, que esta es la parte central de la teoría. Porque hay una espiral de silencio, porque va creciendo esa condición silente, porque precisamente es ese el gran problema, la condición pasiva, la actitud pasiva que tienen algunos sectores sociales para asumir que lo que se le dice o lo que se le pone en conocimiento, pues así es, y es verdadero y no habría que cuestionarlo. O eventualmente, si ante ese posible apetito de cuestionamiento de las cosas, pues no se lleva a cabo de ninguna manera o no se encuentran los medios, o peor aún, en ocasiones pasa que si hay una minoría que impone una verdad, la mayoría guarda silencio porque también hay un momento en que tal vez no hay la posibilidad auténtica de generar una escucha en la que se tome en cuenta la percepción de quienes forman parte de una mayoría. Y, y es el primer acto de censura que se hace a sí misma la propia mayoría. Y esto pues forma parte de una realidad que nosotros hemos observado a lo largo de varios años dedicados también a temas electorales, donde, por ejemplo, nos percatamos en algún momento cuando había esta condición hegemónica de un partido político en los 70s, 80s, en el caso mexicano, el PRI, hablo del PRI,
En este caso, por ejemplo, era recurrente escuchar en cualquier foro, en cualquier espacio donde la gente asumía que allá habría de ganar la elección el partido, que no encontraban razón para acudir a una urna si finalmente ya habrían de ganar, ¿no? Y esto llevaba, y que a la fecha es algo que venimos arrastrando en el caso mexicano, a pues precisamente un crecimiento desmesurado de los niveles de abstencionismo en las elecciones, ¿no? Esto también de alguna forma propiciado, motivado por los tipos de sistemas electorales que tenemos básicamente en el mundo occidental, como en el caso mexicano, que es un sistema de mayoría relativa, en el que pues basta con que, ¿no?, se tenga el mayor número de votos, se obtiene el cargo por el cual se está optando, sin importar cuánta gente votó, es decir, no hay un umbral mínimo de participación de electores, de ciudadanos, para poder decir si efectivamente, como sí participó de determinado porcentaje, entonces la elección es válida, ¿no? Sino aquí simplemente es mayoría relativa. Si alguien sale a votar por presidente de la República, basta que sea el que tiene más votos, no importa cuánta gente votó, que en el caso mexicano, el histórico, en términos de elecciones presidenciales, de abstencionismo, pues fluctúa entre el 45 y el 40%. Y esto nos habla otra vez de que si vamos a poner un escenario en el que el 55% de la población, de los ciudadanos, perdón, votan, estamos hablando de que eventualmente quien obtenga el triunfo tendría que estar de ese 55, por lo menos estar obteniendo el 27, el 28% de votantes en su favor. Pues ahora hagamos el ejercicio de comparar ese 28% con la totalidad de la ciudadanía, que está rebasando apenas la cuarta parte. Y si ahora lo confrontamos con la cantidad de la población, pues entonces ya la cantidad se disminuye significativamente, ¿no? Esto nos lleva entonces a también tal vez hacer una reconsideración acerca de los sistemas electorales, como es el caso de este sistema de mayoría relativa, por la parte de la legitimidad, que es lo que puede estar en juego, ¿no? En cuanto a que, pues sí, ganaste el mayor número de votos, pero no estás contando con el apoyo de la mayor parte de la ciudadanía, ya no hablemos de todos los gobernados. Y esto otra vez es un reflejo de lo que estamos calificando como la espiral del silencio, porque, repito, en algún momento, cuando esas mayorías que no se asumen con esa condición y que piensan que precisamente al momento en que alguien accede al poder a través del voto popular es porque hay una manifestación de las mayorías y porque además así lo venden, por supuesto, ¿no? O sea, el que va y gana dice: "Ah, cuento con todo el apoyo del pueblo, el apoyo de la ciudad, de la mayoría de la ciudadanía", cuando esto es una falacia, porque no es real que se cuenta con la mayoría de la ciudadanía a favor de quien gana una elección de esta forma, sino contó con la mayoría de los que fueron a votar. Y esto nos lleva entonces a otro problema también, que tendría que ver con una construcción de una cultura de la paz, que es el hecho de cómo en muchos países latinoamericanos carecemos de una verdadera cultura política, de una cultura democrática. Porque sí, claro, le hemos apostado a la democracia en prácticamente en todos los países del continente, pero, pero resulta que no estamos viendo resultados o saldos que pudieran dejarnos conformes con las maneras en que hemos ido hacia esa democracia, que hemos construido la democracia para cada país en Latinoamérica. Como consecuencia lógica, pues vienen estos cuestionamientos, ¿no? De decir, bueno, ¿qué tanto se puede garantizar una condición de paz, una condición de bienestar, una condición, por supuesto, de tranquilidad en el ambiente social, cuando realmente hay, repito, los cuestionamientos acerca de la condición legítima del que gobierna? Kant, en una obra, este filósofo maravilloso, una de sus obras que son tal vez poco conocidas porque además es un Kant muy ligero, muy accesible, poco complicado como, no como sí lo es en otras obras más de carácter filosófico. Una obra maravillosa que se llama La Paz Perpetua, que siempre le recomiendo que lean a los alumnos en la licenciatura. Él, precisamente cuando habla de la paz, se refiere a un tema que pues resulta, por supuesto, debatible, que es la necesidad de la guerra para la construcción de la paz, porque pues precisamente el punto de partida es que en algún momento hay apetitos naturales en el ser humano, pues para pues imponerse sobre el otro, ¿no? Pero algo que quiero destacar es precisamente la gran función que le da en esta construcción de la paz a la idea del derecho, porque para él finalmente sin el derecho sería prácticamente imposible
aspirar a esta condición de paz. Y también alude a un tema que es el de una construcción de instituciones jurídicas, tales como una constitución de carácter republicano, que permite efectivamente tener esa identidad y esa claridad acerca de lo que cada sociedad está aspirando a alcanzar. En una palabra, lo que está diciendo él es que no hay un ambiente natural de la paz en el seno social por la condición humana, la naturaleza humana, pero que se tiene que aspirar a ello, a construir esa paz y luego a perpetuarla, a darle continuidad a esa paz. Y esa paz, pues repito, tiene mucho que ver también con la manera en que una colectividad auténticamente, ¿no?, es atendida por el gobernante, es decir, hay una verdadera agenda social en la que quien gobierna, pues sí se aboca a la solución de los problemas, construye políticas públicas que son congruentes con las necesidades sociales y que está identificando verdaderos problemas sociales para llevar a cabo las acciones sustantivas y pertinentes para la atención de estos problemas sociales. Pero esto, ¿cuándo puede pasar? Si en algún momento, repito, seguimos sesgando la información, seguimos sesgando las cosas, y yo creo que todos hemos vivido este tipo de circunstancias, aunque sea de forma indirecta, en el trabajo, ¿no? Por ejemplo, cuando alguien le comenta al jefe alguna cuestión y la pondera y la dramatiza y la hace mucho más grave de lo que realmente es, y los otros 15 compañeros guardan silencio y dejan que este sea el que eh, oriente, más que orientar, el que desoriente el criterio del jefe. Ahí está otra vez la espiral del silencio. Y entonces esto quiere decir que esta teoría nos alcanza no solo para ejemplos de tan elevado nivel como el pensar en lo que sucede desde un gobierno que manipula los medios de difusión, que controla la opinión pública, que este es un tema también de suma importancia. Ujú. Y que también, por supuesto, esta es una teoría que puede atender a cosas tan domésticas como el ejemplo que acabo de poner que sucede en la clase, en un trabajo o incluso en el aula, ¿no? Algo que en algún momento a un profesor, de repente un alumno llega y le simula alguna situación en la que el silencio de los demás se convierte en una conducta de encubrimiento, ¿no? Acerca de lo que estaría manejando algún alumno de manera indebida, de manera incorrecta. En fin, la intención de un servidor pues será precisamente generar una ilustración de lo que puede pasar cuando los medios de difusión colectiva tienen este manejo, están sesgados en cuanto a la información que se maneja, en cuanto a la manera en que son, digamos, utilizados en un contexto político particularmente, y que esto dificulta la construcción de una paz. ¿Por qué? Porque pues precisamente el solo hecho de que no tengamos esta claridad de las verdaderas circunstancias en las que se viven en una sociedad, eh, pues esto motiva a lo que podría ser una imposibilidad de acceder a esta alta pretensión de una paz. Y el tema es entonces también que en algún momento no solamente nosotros como recipiendarios de esta información tenemos que hacernos cargo de que habrá ocasiones en que por supuesto será menester, será necesario pues levantar la voz y no ser de estas masas silentes. También, por supuesto, quienes se abocan a las tareas de la comunicación social, quienes utilizan estos medios, pues creo que considero que deben ser serios, responsables, éticos, veraces, porque también esto es parte de un grave problema que tenemos en el manejo de medios de comunicación y de información de carácter social, en donde lamentablemente son utilizados para hacer permear las ideas que son muy enfocadas a ciertas posiciones, ciertas percepciones, ciertas maneras de pensar, ideologías que en algún momento pues van permeando socialmente, y que llega un punto en que esta pasividad de la mayoría pues ha permitido que tengan un posicionamiento tal que ya es difícil revertir esta condición, ¿no? Pues yo asumiría que todos conocemos ejemplos en los que esto es algo evidente, ¿no? Que va desde temas muy delicados, ¿no?
extremadamente delicados, enfocados pues, al racismo, al clasismo, a las tendencias también machistas, etcétera, o temas incluso de diversidad o de variedad de género, en fin. Em, la parte difícil de todo esto está en el punto de objetividad, que lamentablemente pues pareciera algo extremadamente idealista, en virtud de que, por supuesto, cada cabeza es un mundo y pues cada quien tendrá una forma muy particular de pensar y de generar una percepción de la realidad. Aquí el problema es cuando nos casamos con una percepción sesgada y no nos tomamos la molestia, la delicadeza de nosotros mismos construir a partir de la experiencia lo que es ese conocimiento de lo real, que es donde viene el problema filosófico. Cuando nosotros no nos hacemos cargo de esta posibilidad de que por nuestro propio medio conocer las cosas, acercarnos, aproximarnos a ellas y nos conformamos con lo que alguien viene y nos dice, un medio nos plasma, un periódico nos presenta en su primera plana, pues bueno, somos víctimas de estos sesgos, pero también de nuestra propia pasividad. Ujú. Que incluso en muchas ocasiones con qué ligereza generamos juicios de opinión sobre ciertas cosas que no estamos claramente documentados y esto como consecuencia lógica nos lleva a hacer esos juicios o a generar esas opiniones, pues a partir de lo limitado que pudiera ser nuestro bagaje en cuanto a una temática específica, ¿no? Recuerdo el caso mexicano de varias ocasiones en que se han hecho consultas populares en donde pues simplemente se hacen preguntas de cosas extremadamente técnicas que la gente pues definitivamente no puede saber el fondo o lo que hay atrás de esa decisión de decir sí quiero o no quiero porque simplemente no están debidamente informados. Y entonces aquí es donde viene el tema de los sesgos que se hace a través de los medios de difusión colectiva, de cómo esa espiral del silencio de nueva cuenta se pone de manifiesto y es a partir de ella que se da esto y por supuesto pues estaría permitiendo, ¿no? Que exista este sesgo y esta transformación de una visión de las cosas en donde la gente pues puede tomar decisiones de tal manera que no estarían tan sólidas a partir precisamente de un tema de ignorancia de los elementos que tendrían que considerarse para la toma de una decisión. Pues quiero agradecer, por supuesto, al doctor Benny Márquez y a don Gerardo Ruiz el haberme invitado para participar con ustedes. Ha sido un placer compartir estas ideas y pues bueno, mis mejores deseos para que este foro siga siendo exitoso y que la Universidad Bicentenaria de Aragua pues siga organizando esta clase de eventos tan importantes y que nos permiten tener una visión plural de lo que son ciertos fenómenos sociales, políticos y jurídicos que tienen, por supuesto, que preocuparnos a los que estamos también como asumiendo como una trinchera maravillosa la academia. Muchas gracias por su atención.